Bien, buenas tardes. Sean bienvenidos a esta sesión del día de hoy. Vamos a dar inicio ya con el contenido de este día, en donde vamos a ver un tema más que relevante para lo que son nuestro curso de los derechos humanos, y es en lo relativo a lo que es los tratados internacionales, pero específicamente de la mano de lo que son el sistema interamericano y desde luego la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde aspectos relevantes nos hacen establecer cómo estamos posicionados actualmente en en este tratado internacional, y sobre todo cómo es que México ha obtenido sentencias vinculantes y obligatorias que lo han orillado a modificar su sistema jurídico mediante algunas jurisprudencias que ha emitido la propia Corte, y que en este sentido nosotros entendamos que ese tipo de sentencias siembran nuevos paradigmas, ¿no? Siembran nuevos estatutos en donde vamos a establecer que la constitución política, a pesar de que es rígida, a pesar de que es garante, pues no está siendo tutelada como es debido por parte del Estado mexicano. O sea, no es en sí que la Constitución esté fallando, sino más bien el Estado mexicano quien no está haciendo este tipo de estatutos garantes, por los cuales, pues bueno, México a la postre ha sido partícipe de ciertos crímenes y ciertos agravios en esta cuestión de lo que es el Estado de Derecho. Ahora bien, partiendo de qué es eh, un tratado internacional, ya en el video explicativo estábamos hablando que un tratado se trata sobre una cooperación internacional, sobre un acuerdo celebrado por escrito, porque recordemos que un tratado contiene los elementos del acto jurídico, y al estar establecido entre estados, se rige bajo las normas del derecho internacional público, y que en este caso ya va a constar de instrumentos conexos para que de acuerdo a este estatuto se asuman compromisos internacionales. Ahora, parte del tratado internacional siempre va a consistir en ese acuerdo de cooperación y llamado también convención, estatuto, pacto o protocolo, dentro del cual la voluntad de los sujetos intervinientes, que en este caso son los estados que se están adheriendo a ese convenio o a ese pacto, van a contar plenamente con poderes establecidos, y partiendo ahí, por ejemplo, de la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados o la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados y Organizaciones Internacionales, el tratado tiene ciertos elementos, entre ellos parte de la firma del acuerdo. Aquí voy a compartir pantalla para que entendamos un poquito cómo estamos estableciendo el derecho de tratado. Eh, en esta línea, el tratado internacional siempre va a establecer la firma. ¿Por qué la firma? Porque esos efectos del consentimiento del acto jurídico como parte de las solemnidades va a establecer que los sujetos están en pleno acuerdo bajo estatutos también del Senado de la República, en este caso para México, y pueden acordar la firma estampada ahí en ese documento. Ahora, el intercambio de instrumentos y cooperación judicial. Es importante que nosotros conozcamos nuestra ley modelo para poder establecer qué efectos jurídicos pueden inferir en la ley interna, en el Estado interno, para que de acuerdo a esos establecimientos se hagan los intercambios jurídicos a la postre de cómo están estipuladas las cláusulas de ese acuerdo internacional. Que por otro lado, sea un tratado ratificado, aceptado y aprobado para que tenga efectos jurídicos ipso facto. Es decir, en México lo establece la Constitución Política en el Senado de la República, que no nada más el Ejecutivo Federal, por arbitrariedad o porque se le dio la gana establecer ese convenio, se va a autorizar. No, este contrato, este convenio tiene que ser estudiado, sometido a un caso concreto de estudio. ¿Para qué? Para establecer si son ad hoc esas cuestiones del tratado para quienes lo vayan a firmar. Y que en este caso su posterior aceptación y aprobación alcance los rangos
no supraconstitucionales, pero sí a la par de la Constitución o por debajo de la Constitución, porque así lo va a expresar durante ciertas negociaciones. Ahora bien, que en este caso también se van a demostrar el elemento volitivo del Estado parte para que se deposite ese instrumento a la notificación de los sujetos de derecho. Es decir, que el Estado mexicano tiene la obligación de informar a sus gobernados que se está adheriendo a un contrato internacional, a un pacto internacional, y que en esta cuestión nosotros vamos a establecer nuevos cánones y nuevos paradigmas jurídicos sobre los cuales pueda tener efectos vinculantes y desde luego efectos obligatorios en esa condición del tratado internacional. Bien. Ahora, por otro lado, la adhesión. La adhesión, ya como consentimiento del acto jurídico, va a demostrar el elemento volitivo, pero va a razonar ese intercambio de instrumentos internacionales. O sea, no nada más nos aboquemos a la materia comercial, ¿no? Con el famoso TECMEC hoy día. México está eh, adherido a varios pactos internacionales, pero para efectos de nuestra asignatura, lo más relevante será siempre ese efecto jurídico del Pacto de San José de Costa Rica que a continuación vamos a ver. Ahora, en realidad, los tratados internacionales se van a clasificar de acuerdo a la cantidad de sujetos o estados o delegaciones que formen parte del tratado. Puede haber tratados bilaterales, multilaterales, trilaterales, con efectos de dos o más sujetos, ¿sí? Y en esta cuestión, ese proceso para obligarse al tratado internacional nos va a dar de forma simplificada el estatuto y sobre todo el establecer los derechos y obligaciones tanto de carácter administrativo como de carácter judicial y desde luego el técnico, que no nada más requieren la solemnidad del acto jurídico, sino también ese procedimiento para poder modificar leyes y normas internas de un Estado cuando estas leyes y normas no estén siendo garantes, no estén siendo hasta cierto punto respetadas por el propio Estado que se está adheriendo al tratado internacional. ¿De acuerdo? Por otro lado, es importante que dentro de las cláusulas del Estatuto Internacional se establezcan todas las obligaciones, no nada más nacionales, sino supranacionales, internacionales, que requieren el vicio, perdón, que requieren en estos elementos de existencia y requisitos de validez del acto jurídico. ¿Por qué? Porque en este caso, la expresión de voluntad de querer obligarse a ese tipo de declaraciones es de carácter unilateral, pero cuando ya tiene los efectos de firma, de adhesión y jurídicos, desde luego, esas disposiciones siempre van a estar relacionadas, vinculadas y sobre todo obligadas para el Estado que se está sometiendo a ese pacto internacional. Desde luego también se denominan declaraciones reservas a través de con la Convención de Viena en los tratados, sobre todo en su artículo 2, 19-21 del artículo 19-21, que estos tratados tienen la naturaleza de modificar o adicionar a tratados internacionales que ya están en vigor, pero también dan como resultado, mejor dicho, ese instrumento internacional a través de la cual se va a elaborar protocolos de modificación. O sea, no nada más se trata de modificar en sí al tratado internacional, sino también se trata de modificar a lo que es la ley modelo, la ley interna, ¿sí? O sea, la relevancia de firmar un tratado internacional no nada más se trata de acuerdos que beneficien a las delegaciones participantes, sino esos acuerdos que modifiquen a las poblaciones, que beneficien a las poblaciones que hacen de esos estados parte. ¿Por qué? Porque es elemental establecer en qué condiciones me estoy adheriendo a un tratado internacional. O sea, establecer esas cuestiones del por qué yo en cualquier momento como Estado puedo retirar esa voluntad de obligación. Ahora, en esta cuestión, la denuncia a través de la Convención de Viena en el artículo 56 nos va a marcar cuál es la diferencia de creación de obligaciones para los Estados parte, porque recordemos que un tratado siempre va a ser vinculante. Habiendo una declaratoria o no, el tratado siempre va a ser vinculante. Pero establecer derechos y obligaciones ya de por sí es importante para la modificación de un sistema jurídico. Ahora bien, con el surgimiento del derecho internacional en materia de derechos humanos, en 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos nos dice que
al someter un análisis las consecuencias sociales, políticas, económicas, geográficas y desde luego jurídicas que hacen de la Segunda Guerra Mundial, establece que los pueblos han quedado vulnerables, sean los pueblos que hayan obtenido la victoria o sean los pueblos que hayan obtenido esa pérdida de rendición, como por ejemplo el bloque eje, el bloque sí de eje Roma, Tokio, Berlín, nos establece que que el mundo y los países quedaron en una vulnerabilidad no solo política, sino social, en donde era necesario establecer mecanismos internacionales para proteger los ordenamientos constitucionales ya establecidos en en esa condición. Por lo tanto, la Declaración Universal siempre va a ser una resolución emanada de la Asamblea de las Naciones Unidas. Y esta como tal no nace como un tratado, pero da la directriz para que nosotros establezcamos cuáles son las líneas en las cuales estamos estableciendo el comportamiento jurídico y social de las naciones como tal. Entonces, aquí les voy a compartir más adelante la presentación y vamos a ver qué tipos de estados se hacen en los tratados internacionales. ¿Sí? Permítanme un segundito, por favor. Entonces, en esta condición, los antecedentes de los tratados van a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año de 1948, y de ahí se van a desprender todas las convenciones y pactos que actualmente rigen al globo terráqueo. Entonces, en esta cuestión, los estados partes siempre van a tener adhesión de tratados en general, y los tratados en materia de derechos humanos surgen como esa tutela de prerrogativas a través de los sujetos del derecho y emanadas del derecho internacional. ¿Cuál es el objeto, motivo, fin de los tratados internacionales? Bueno, pues, abordar distintos temas, no solamente sociales, no solamente globales, sino también proteger fundamentalmente la dignidad de las personas. ¿Me explico? Otra de las obligaciones es que establecen derechos y obligaciones para la tutela de jurisdicción y competencia internacional sobre aquellas condiciones en donde hay agravios internacionales. ¿Me explico? Entonces, en esta cuestión, generar tratados internacionales no nada más es establecer acuerdos a priori, acuerdos sin sentido, sino también los tratados internacionales en materia de derechos humanos específicamente siempre van a reformar constituciones, siempre van a reformar estatutos que ya no están siendo operantes y que ya no están siendo hasta cierta condición vigentes, ¿de acuerdo? Entonces, en esas condiciones, nosotros tenemos que establecer, de acuerdo al expediente varios 912-2010, que hubo una reforma importantísima para el país, el 10 de junio del 2011, que ocupa los primeros párrafos del artículo primero constitucional, dadas las condiciones históricas en México, sobre todo con la guerra sucia, desaparición forzada de personas, homicidios ejecutados con naturaleza de lesa humanidad, represiones arbitrarias por parte del Estado mexicano, que van a dar origen a esa reforma, pero este va a ser uno de los últimos temas de la unidad. Surge ya un organismo administrativo que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, en esta cuestión, partir de un tratado internacional nos va a dar reformar normas relativas al derecho vigente, va a modernizar y va a progresar nuestro derecho actual. Por eso es importante que la protección de derechos humanos reconocidas en la Constitución política se refiera a la dignidad de las personas por encima del Estado mexicano. Y que de acuerdo a esas posibilidades, nosotros no nada más nos debemos limitar a la norma interna per se, sino establecer mecanismos de defensa constitucional para tutela de derechos ante los tribunales internacionales. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte
Otro de los aspectos relevantes de esa reforma del artículo primero constitucional es el establecimiento del principio pro persona, que todos los derechos sean en favor de los individuos que nacemos, crecemos y habitamos el Estado. O sea, se va a elegir una mayor protección de derechos humanos para las personas. Por eso hoy día la crisis de violencia, la crisis hasta cierto punto financiera, la crisis de seguridad jurídica que estamos viviendo en México, es muy grave y es muy preocupante porque no estamos viendo cuál es ese principio de persona constitucional en congruencia con el tratado. En esta línea, nosotros vamos a establecer que los derechos humanos son esa serie de prerrogativas que son inherentes para todos, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros vamos a establecer también esta condición del derecho internacional público para que se derive después en el derecho internacional privado. Pero una de las consecuencias principales de la Segunda Guerra Mundial es el nacimiento, constitución y consolidación del modelo ONU, que es ese conjunto de dependencias internacionales conocidas por su naturaleza jurídica como agencias o delegaciones, que tienen por objeto los programas sociales, los fondos internacionales de cooperación internacional y económica, pero también órganos y organismos especializados en materias de salud, en materias de educación, en materia de derechos humanos, en materia de guerras, de conflictos bélicos. Lo vemos actualmente ahorita con esta crisis internacional que tenemos en Medio Oriente, ¿no? En donde ya Israel cometió agravios contra de los palestinos. Y a su vez comete agravios en contra del pueblo iraní y es que en respuesta han ejecutado bombas. Y para acabarla, Estados Unidos ya metió su cuchara. Entonces, nosotros debemos entender que la ONU, al tener presupuestos propios, personalidad jurídica propia reconocida y órganos rectores, establecen sus propias normas y directrices para dirigir la armonización de los países. Pero necesitarán también de la cooperación y actividad económica de los países de parte para crear nuevos estados. El sistema ONU pues, está organizado porque su asamblea se reúne año con año para establecer discusiones sobre problemas comunes, como puede ser la crisis económica, el hambre, violaciones a derechos humanos, violencia, delincuencia, salud pública, pero deben encontrar las directrices y sobre todo soluciones adecuadas, las soluciones que marquen una perspectiva no solo social, sino también jurídica, para que los países nos sometamos y sobre todo entendamos esa tutela de derechos. Por otro lado, recuerden que su ciudad oficial es el 24 de octubre porque es cuando se estatutan esos 51 miembros que hacen originalmente la Carta de las Naciones Unidas, en el año de 1945, pero que a partir de esta carta son más de 193 los estados miembros que están representados en ese órgano llamado Asamblea General. Desde luego que el modelo ONU tiene que ser un proceso voluntario. No nada más es establecer condiciones de armonía, sino también establecer que la Tierra es el único lugar que tenemos para habitar y que de entrada tenemos que ser mejores ciudadanos, tenemos que ser buenos con nuestro planeta, tenemos que cuidarlo, tenemos que discutir problemas, tenemos que encontrar soluciones a esos problemas, pero de manera pacífica. Por eso la ONU es ese lugar donde se van a reunir para discusión de problemas comunes y encontrar soluciones que beneficien a la sociedad, las delegaciones. Aquí, bueno, sería muy buen ejercicio establecer un modelo ONU donde cada uno de mis estudiantes representara a una delegación y vieran los problemas que aquejan a cada delegación. Entonces, el ejercicio es muy, muy nutriente, es muy, muy, ¿cómo les diré? Muy específico para que aprendamos cómo discutir sin necesidad de llegar a los elementos violentos. Entonces, en esta cuestión, la ONU también nos va a establecer una asamblea general en donde va a partir de varios estatutos. El Consejo de Seguridad, el Consejo Económico Social, el Consejo de Administración Fiduciaria y la Corte de Justicia, de la mano de la Secretaría General que va a ordenar todos estos. Entonces, entender que el modelo ONU
va a establecer nuevas condiciones de armonización social. Nos dice que el Consejo de Seguridad va a ser el principal vigilante para mantener la paz mundial y la seguridad, pero sobre todo la armonía de convivencia de todos los países. Que la Asamblea General es la que va a tomar las decisiones relevantes sobre asuntos de mayor importancia a los estatutos de tutela de derechos principales en los países pues, que hacen el modelo, que de acuerdo a este Consejo Económico y Social también va a tratar asuntos sociales, económicos y ambientales. Pero ya en el video explicativo les relacionaba que este Consejo Económico tiene mucho que ver con el artículo cuarto constitucional en la relatividad de los BESCA. Esos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que México no respeta al 100%, pero que empieza a reconocer ya de manera más oportuna y más eh, inherente, ¿no? A este reconocimiento de las comunidades. Que por otro lado, el Consejo Económico también tiene una serie de objetivos a cumplir. En primero de ellas, establecer mecanismos de ayuda para que los países más necesitados puedan acceder a programas públicos, puedan acceder a alimentos, puedan acceder a salud, puedan acceder a una vida digna. Pero en este sentido hace mucho falta por hacer, porque de repente estamos más ocupados los países potencia en estar armándonos con el tipo nuclear que realmente atender a los países necesitados de hambrunas, ¿no? Como por ejemplo los pueblos africanos. Entonces, esta relación, reflexión y debate va a establecer el surgimiento del desarrollo sostenible que debe tener cada uno. De ahí que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial hagan empréstitos a ciertos países en donde se han visto vulnerados sus economías. México, pues está ahí metido en estas cuestiones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pero son deudas estratosféricas. Y finalmente, no sería tan bien visto esta cuestión de cómo México se ha endeudado en estas dos entidades que más hacen el modelo ONU. Sin embargo, esos empréstitos fueron para beneficiar únicamente a las minorías en su momento oportuno. Ahora bien, el Consejo Internacional de Justicia siempre va a establecer la pacificación a través de los órganos judiciales, pero también aplicar las sanciones respectivas cuando el Estado parte ha incurrido en agravios a la vida misma de los ciudadanos, que ha provocado destrucción masiva de hospitales, escuelas, inmuebles, de la vida digna de cada una de las personas. Entonces, su sede la vamos a encontrar en la Corte Penal Internacional en La Haya, en Países Bajos, que su único organismo también es resolver controversias de desacuerdos internacionales en donde se vean vulnerados esos derechos fundamentales de todas las personas que están establecidos. ¿De acuerdo? Y por último, bueno, pues tenemos a la Secretaría, que es la que va a organizar administrativamente todo el modelo ONU, porque el modelo ONU requiere también del ser portavoz para los pueblos del mundo, pero también necesita trabajar bajo oficinas, papelería, desde luego insumos, capital humano y sobre todo establecer la misión principal que ocupa a la ONU es estar al servicio de la causa de la paz de todos los ciudadanos. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? Todo bien, profesor, muchas gracias. De acuerdo, gracias a ustedes. Bien, vamos a ver a continuación lo que es el sistema Gracias, profe. interamericano. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida, Fayol. Gracias. En esta cuestión vamos a ver el sistema interamericano de derechos humanos, que ya lo refería en estos momentos con el modelo ONU, surge como parte de una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial a través de los estados que se adhieren al modelo ONU, pero también forma parte de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, lo que es la OEA, y la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes de los Hombres. Ahora, se adoptan para la creación de estos estatutos también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la adopción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la entrada a vigor de esta Corte Interamericana en los años de 1959, 1969 y 1978, respectivamente. Pero que de acuerdo a sus sistemas normativos, vamos a establecer que la Comisión Interamericana es un
tratado internacional que va a promover y defender los derechos humanos. Ujú. Que va a tomar medidas provisionales a través de las operaciones consultivas para interpretar no nada más a la convención, sino interpretar algunas normas que ya no están siendo operarias en los estados par. ¿De acuerdo? Entonces, el sistema interamericano lo integran en Washington, D.C., al menos 7 integrantes y se va a dar por mandato de 4 años, en tanto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos la integran 7 integrantes por mandatos de 6 años. Esta se establece en San José de Costa Rica en el año de 1979. ¿Pero qué es la comisión? Bueno, la comisión va a ser ese eje rector para agilizar procesos, sobre todo cuando haya agravios, y va a asumir estatutos sobre condiciones del por qué es importante sostener audiencias de trabajo en estos modelos, ¿sí? Porque se necesita estudiar casos de fondo a través de los estatutos, cómo vamos estableciendo las directrices para que nuestras leyes internas sean respetadas y sean sobre todo vigentes. ¿Me explico? Entonces, que dentro de esta situación nosotros establezcamos promoción de derechos humanos. Esa es una de las funciones principales de la Comisión Interamericana. Recomendaciones a los estados que están siendo violatorios a sus estatutos internacionales, pero también a sus estatutos internos, en detrimento de sus poblaciones. Informe sobre el desempeño de las funciones que han tenido, no nada más en la ley interna, sino también en el modelo internacional de la propia comisión y de la propia interamericana, el por qué estás desatendiendo las necesidades primarias de tu población. Por otro lado, atender a las reuniones y consultas anuales que hace la Organización de los Estados Unidos, perdón, de la Organización de los Estados Americanos, lo que es la OEA, y sobre todo peticiones individuales. Ahora, parte de la función adicional de la propia Comisión Internacional es que en caso de gravedad y urgencia necesaria, se pida iniciativa a petición del Estado parte, adopción de medidas cautelares para la reparación de daños irreparables a las personas. Este caso tiene mucho que ver con algunos puntos que el Estado mexicano ha solicitado a través de sus estatutos internacionales. O sea, personas que han sido violentadas por el Estado mexicano que hayan solicitado estas medidas cautelares. Yo ahorita les voy a explicar un poco para cerrar la sesión. Esa responsabilidad parte de los requisitos de admisibilidad de un caso. O sea, para que nosotros podamos establecer esos principios de recurrir a un tribunal internacional o a una convención internacional, necesitamos agotar el derecho de petición interno. Nosotros como abogados van a ir aprendiendo que el derecho de petición y el derecho de instancia de parte va estableciéndose a través primero de las primeras instancias, los juzgados de distrito, después los juzgados federales, los juzgados colegiados y de circuito, hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en esa jerarquía de instancia de parte, ninguna autoridad o ningún tribunal te asiste en la razón, entonces ahí sí puedes establecer los mecanismos para admitir o que te admitan tu caso en la Corte Interamericana. Porque tiene que haber una exposición de motivos jurídicos reales sobre tu caso en particular y del por qué estás solicitando. Entonces, estos agotamientos de recursos internos necesitamos establecerlos a la instancia de parte, ya lo referí, pero será el recurso de amparo, el juicio de amparo, no es un recurso, perdón, ahí corrijo, es un juicio de garantías. El juicio de amparo, si no es garante, si no te ha atendido las necesidades primarias, pues desde luego ya puedes recurrir entonces a una corte internacional. ¿Sí, jóvenes? Entonces, estas peticiones se hacen por escrito, se envía a los estatutos internacionales, en específico tanto a la Convención como a la Corte Interamericana, para que ellos analicen el caso concreto y desde luego emitan los informes necesarios de admisibilidad, procedibilidad o inadmisibilidad y desechamiento. Ujú. Entonces, en esta condición, si es admisible, bueno, la Corte solicitará informes al Estado parte del por qué no se están tutelando los derechos fundamentales o por cuáles fueron los motivos de agravio para que se pueda realizar el Estado.
Entonces, específicamente, nosotros estamos hablando que la convención va a establecer algunos organismos, como por ejemplo, tutela de derechos en contra de, ¿cómo les diré? En contra de mujeres, por ejemplo, porque para eso está el comité CEDAW y la Convención Belém do Pará, que fueron estatutos que rigieron al caso Campos, o el comité CEDAW en específico para erradicar todas las formas de discriminación de las que México ha sido parte. Entonces, la Corte Interamericana necesita muchas veces de cómo estamos estableciendo esas directrices de interpretación y aplicación de la propia ley interna para poder establecer ese derecho de petición internacional de acuerdo al agotamiento de los recursos del derecho. Entonces, la Corte Interamericana es ese estatuto que lo forman actualmente más de 20 estados, en los cuales va a establecer las opiniones consultivas. Va a tener un efecto contencioso a través de los estatutos in loco o bien del jus cogens, para que nosotros interpretemos esos apartados de los artículos que hacen a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y puedan solicitar al Estado parte los informes pertinentes y necesarios del por qué hay violaciones graves a derechos. Desde luego, como lo acabo de referir, tiene la facultad de solicitar medidas provisionales cuando se presuma que hay un estado de gravedad o extrema urgencia y necesaria, perdón, la intervención, sobre todo en casos ya de daños irreparables a las personas. Estas peticiones pueden ser de oficio, a solicitud de los representantes y colectivos que tengan conocimiento de esos estatutos en la Corte Interamericana, pero también a solicitud de las propias partes. Las audiencias en la Corte Interamericana pueden convocar a ser públicas o privadas de acuerdo a la naturaleza del caso a discutir. En esta cuestión también la competencia contenciosa de la propia Corte nos habla que se pueden establecer juicios en contra del Estado que haya violentado derechos humanos. Por eso, no, por eso cuando de repente salen con cuestiones en donde el Estado fabrica delitos o el Estado eh, interviene dolosamente en investigaciones del orden criminal para modificar ciertos estatutos, como es el caso de Digno Ochoa, aquí es cuando nosotros debemos ser muy certeros en cómo se debe presentar esa petición ante la convención y desde luego ante la propia Corte. Por eso la competencia contenciosa siempre va a discutir un examen preliminar y va a notificar al Estado parte que hay una contienda ahí. Desde luego, se hace por escrito las solicitudes con argumentos y pruebas. El procedimiento debe ser oral. Hay un procedimiento de contestación también del Estado parte, porque el Estado también tiene que caer en estado de detención, nunca quedarse en allanamiento, ni mucho más, para que los procedimientos sean sentenciados de acuerdo al tipo de agravio que pues, está estipulado. ¿Dudas hasta aquí? Todo bien, profesor. Gracias. Bien. Entonces, en esta parte, las interpretaciones que hace la Corte Interamericana tienen que ser en un sentido amplio o en el stricto sensu, o sea, el sentido estricto, o bien atendiendo a esa inaplicación de leyes alternativas cuando afecta la lógica del principio de división de poderes y federalismo. O sea, aquí en el sentido amplio significa que los jueces de la Corte Interamericana van a establecer que todas las autoridades, específicamente del Estado mexicano, deban interpretar el orden jurídico de esa sentencia. Y actualmente estamos con esta discusión de que la prisión preventiva oficiosa ya lo declaró la propia Corte, es inconstitucional, no debe seguir operando la prisión preventiva oficiosa. Y México sigue en desacato. En el sentido estricto, deben partir de un principio del bloque de constitucionalidad. O sea, el bloque de constitucionalidad te dice que tu constitución debe ser el órgano que proteja tus derechos humanos, tus derechos fundamentales, no que los vulnere. Y entonces no debas recurrir al bloque de convencionalidad, pero si ya lo recurriste, entonces esas opiniones alternativas de la división de poderes establecerán la primacia de aplicación de derechos fundamentales. Entonces, en esta cuestión puede haber estas capacitaciones también para el Estado parte,
sobre cómo debe atender a los sistemas judiciales y de jurisprudencia, pero sobre todo la protección judicial y los estándares internacionales que se deben aplicar para poder administrar una buena justicia en tu estado parte. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí que la Suprema Corte establezca esos criterios jurisprudenciales de cómo las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes donde el Estado no tenga criterios de tutela de derecho. Por eso, a partiendo del expediente varios 912-2010, todas las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes y obligatorias para el Estado mexicano y se tienen que hacer respetar, tienen que hacer valer. ¿Sí podemos? Ahora bien, México ante la Corte Interamericana. Bueno, aquí nos vamos a meter en temas un tanto críticos. ¿Por qué? Porque México tiene antecedentes de competencia con la Corte Interamericana a partir del 24 de marzo de 1981, pero la reconoce el Estado mexicano su adhesión y competencia contenciosa el 16 de diciembre de 1998. ¿Qué sentencias existen? Al menos, hasta donde yo preparé este documento, 12 sentencias. El primero de ellos es el caso Alfonso Martín del Campo contra México y una sentencia del 3 de septiembre del 2004, en donde fueron asesinados el 30 de mayo de 1992 los esposos Juana Patricia Martín del Campo Dot y Gerardo Zamudio Aldaba. La pareja vivía con tres de sus hijas y el señor Alfonso Martín del Campo, hermano de la señora Juana Patricia, son asesinados. El Ministerio Público inició la averiguación previa correspondiente, pero resulta que el 30 de mayo fue detenido el señor Alfonso Martín del Campo y se le dicta acto de formal prisión como responsable de la comisión de delitos. O sea, uno de los familiares es detenido bajo la presunción de culpa de haber asesinado, ¿no? Entonces, en esta cuestión, el Estado solicita la intervención de la Corte Interamericana que no tiene competencia para conocer del asunto. Sí la tiene, porque al final del día, el delito alegado ni siquiera fue bien estructurado por el Ministerio. Caso Castañeda Gutman contra México. Jorge Castañeda, que es un politólogo actualmente, solicita el derecho de ser votado bajo una candidatura independiente. El INE, más bien, el IFE en ese entonces, le rechaza la solicitud. Por lo tanto, Jorge Castañeda establece juicio contencioso ante la Corte Interamericana porque agota los juicios de instancia de parte respectivos en México, pero son desechados. Y sobre todo, se pronuncia la Corte que el Estado mexicano viola los derechos consagrados en los artículos 30 al 50 de la Constitución Política. Y establece que el Estado debe respetar el derecho de petición, el derecho personal a que tú seas elegido a cargos de elección popular. ¿De acuerdo? Otro caso muy contundente y muy importante es el caso González y otras, el tan famoso caso Campo Algodonero contra el Estado mexicano, con sentencia del 16 de noviembre del año 2009, en donde Laura Berenice Ramos, que es una estudiante de 17 años, desaparece el 22 de septiembre del año 2001. Claudia Ivette González, trabajadora de una empresa maquiladora de 20 años, desaparece el 10 de octubre del año 2000. Esmeralda Herrera Monreal, empleada doméstica de 15 años de edad, desaparece el lunes 29 de octubre del año 2001. Estamos hablando que en menos de un mes han desaparecido tres personas del sexo femenino. Las familias presentan las denuncias por desaparición y no obstante que inician las investigaciones, las autoridades se limitaron a elaborar solamente los registros de desaparición, los carteles respectivos de búsqueda y la toma de declaración para el envío a la policía judicial, llamada en ese entonces policía judicial. Bueno, el 6 de noviembre del 2001 se encuentran los cuerpos de Claudia Ivette González, Esmeralda Aldea Morral y Laura Berenice Ramos Monarres, quienes presentaban signos de violencia sexual, tortura y sobre todo vejaciones a la dignidad física y corporal siendo mujeres. Obviamente se concluye que estas personas fueron privadas de su libertad antes de su muerte, pero los recursos que el Ministerio Público emplea
no son los adecuados para perseguir estos casos. ¿Cuál es la relevancia, jóvenes, de este caso específicamente? Que haya una reforma al Código Penal Federal y se agregue la figura del feminicidio como un delito de odio, como un delito de género. Entonces, el Estado mexicano es sentenciado por violaciones a los derechos de la vida digna, de la integridad personal, de la libertad personal y sobre todo de la libertad sexual. El Estado incumplió con el deber de investigar y establecer bien las carpetas o en ese entonces las averiguaciones previas. Por eso se estatuyen bajo la Convención Americana, pero de la mano de la Convención Belén do Pará, para sancionar y castigar al Estado. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, obviamente también el caso Rosendo Radilla Pacheco, que tanto hemos hablado a lo largo del curso, con sentencia del 23 de noviembre del año 2009, en donde el señor Rosendo Radilla Pacheco era una persona que estaba involucrada en diversas actividades de la vida política y social de su pueblo, Atoyac de Álvarez Guerrero, pero que el 25 de agosto del año de 1974 es detenido por miembros del ejército mexicano y mientras se encontraba con su hijo en un autobús, son bajados de ese autobús para posteriormente llevados al cuartel militar de Atoyac de Álvarez, en el cual se presume, bajo evidencias, que fue agredido físicamente, pero no se vuelve a saber nada de su paradero. Las familias, obviamente, interponen la denuncia, interponen que se investiguen los hechos y se sancionen a los probables responsables, porque el ejército mexicano es omiso en estas condiciones. No es sancionado el ejército mexicano ni ninguna autoridad responsable. Por tanto, la familia recurre a la Corte Interamericana sobre esos derechos de libertad personal, de la integridad personal, el respeto a la vida, y el Estado es responsable por violaciones graves a derechos humanos, en este caso. Otro caso es el Fernández Ortega y otros contra México con sentencia del año 2010, el 30 de agosto, en donde la señora Fernández Ortega, mujer indígena, perteneciente a una comunidad MEPA en Tecuani Guerrero, al momento de los hechos nos dice que estaba casada con Prisciliano Sierra, con quien tenía 4 hijos. En este caso se encontraba el 22 de marzo del año 2002 en su casa cuando aproximadamente 11 militares vestidos con uniformes y portando armas ingresan a su domicilio y uno de ellos la ató de las manos apuntándole con el arma y le dijo que se tirara al suelo. El otro la toma, la viola sexualmente, mientras otros dos militares observaban ese delito. Se interponen la serie de recursos, no se investigan los hechos y por lo tanto la sentencia establece que el Estado mexicano es responsable por violaciones a la integridad personal, a la dignidad de las personas, a la vida sexual, y sobre todo violaciones graves como por ejemplo la tortura. Se establecen los protocolos Comité CEDAW, Convención Belén do Pará y sobre todo a la indemnización, a la indemnización. Entonces realmente México ha cometido como Estado omisiones inconmensurables, inconmensurables. ¿Por qué? Porque relativamente estamos con una constitución articulada, con una constitución rígida, pero es el propio Estado mexicano quien no ha respetado estatutos. Digo, aquí tengo cuando menos 20 casos, 20 casos, y de los cuales los más relevantes pudieran también establecerse ya los casos de Ayotzinapa por desaparición de personas, los casos de Maricel Escobedo por el homicidio de su hija Rubí y el homicidio de Estado de la que es objeto por parte del gobierno de Chihuahua. Aquí la pregunta detonadora es, ¿qué está pasando con los estatutos jurídicos y los tribunales, pero principalmente con las autoridades que operan a la administración pública? ¿Qué está pasando con los ministerios públicos que no están siendo garantes? Por ahí también les podía dejar que razonen un poco en República Dominicana el caso de las hermanas Mirabal.
que son tres mujeres activistas, tres feministas, verdaderas feministas, que luchan por los derechos fundamentales contra una dictadura que operaba en ese público. Son torturadas, llevadas a un paraje solitario y son asesinadas, mientras sus esposos eran torturados, golpeados y encarcelados por el régimen que operaba en ese entonces en la República Dominicana. Entonces, no podemos ser omisos, no podemos ser ciegos, ni mucho menos indolentes ante estas violaciones, principalmente porque el ejército mexicano ha estado involucrado en casos muy graves de derechos humanos. El caso Aguas Blancas, por ejemplo, matanza de indígenas en el estado de Guerrero bajo la orden de Rubén Figueroa, entonces gobernador, bajo el amparo de que eran grupos paramilitares. Masacre en Chenaló, Chiapas, en el año de 1994, donde indígenas tzotzíles son masacrados por el ejército mexicano, bajo el amparo de que eran grupos subversivos y grupos eh, paramilitares. Entonces, el estudio de caso práctico de la Convención Americana debe de atender al abogado, debe de atender al jurista, no nada más estudiar de fondo la propia constitución política y las leyes que emanen de ellos, sino estos casos, que yo les voy a compartir más adelante, deben de analizarlos desde el fondo de cómo el Estado mexicano está siendo inoperante, de cómo el Estado mexicano está siendo eh, propiciador, porque todavía siguen operando violaciones de derechos humanos. Gente que está en prisión bajo el amparo de la presunción de culpa y no la presunción de inocencia. Y entonces, ¿a quién le reclamas? Reclaman al Estado mexicano. No nada más establezcas estatutos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Demanda por la vía civil, demanda por la vía penal esa reparación de daños. Y si tu Estado mexicano no te hace caso, recurre al Tratado Internacional y recurre a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque es necesario y justo erradicar las prácticas de tortura, las prácticas de desaparición forzada, las prácticas arbitrarias de los cuerpos de seguridad pública, llámese federal, estatal y municipal, de las omisiones que tienen los tribunales al servicio del Poder Judicial de la Federación, pero principalmente de las omisiones y condiciones despóticas que tienen los agentes del Ministerio Público para poder investigar y perseguir delitos de este tipo de. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? No, ninguna, muchas gracias. Todo Bien, bien, profesor, gracias. perfecto. Entonces, con esto cierro la sesión del día de hoy. Les agradezco mucho su atención, su presencia. Y cerraríamos ya el curso con el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que vamos a ver en las próximas sesiones. ¿Cuál es el impacto de crear un organismo de esta naturaleza que sin ser tribunal especializado, pues también emite recomendaciones, pero no son tan contundentes como las de la propia Corte Interamericana de. Entonces, en este sentido, vamos a agotar esos puntos paso a paso. ¿De acuerdo?